DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM, Escuela de Apologética Online. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal Católicos por Convicción. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un programa súper especial, ¿no? Con dos invitados de lujo y con una exposición de lujo que vamos a tener sobre el tema del ateísmo, ¿sí? Hoy vamos a tener aquí al hermano Rigo Ardón y al hermano Dante Urbina para tratar el tema del ateísmo. Claro, el hermano Dante va a exponer porque es el experto en el tema, mientras que el hermano Rigo Ardón y mi persona vamos a estar como moderando, ¿sí? Ya saben que si tienen preguntas pueden dejarlas ahí en el chat y al finalizar la exposición del hermano Dante pasamos a hacer las preguntas. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida al hermano Rigo y al hermano Dante. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Hola Richbel, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, primero que todo, de brindarnos tu espacio para realizar este programa. Gracias a la audiencia, va a ser un programa interesantísimo, así que tengan mucha atención, ¿verdad? Y sobre todo, gracias a Dios por permitirnos un día más estar aquí reunidos, ¿verdad? Es lo más importante. Claro que sí. Como te dije, Rigo, este canal pues es para ti también, o sea, está a la orden cuando quieras. Igualmente el hermano Dante, ¿no? O sea, que es la primera vez que estás aquí, ¿no, Dante? Sí, la primera vez. Sí, bueno, es un lujo tenerte aquí, de verdad que sí. Bueno, más que un lujo, una bendición también, porque de verdad que yo admiro a los dos. Dante, por la parte del tema del ateísmo, me ha ayudado mucho a comprender los argumentos que presentan los ateos y las respuestas que hay que darle. Y hoy pues presten mucha atención los hermanos del chat para que aprendan también, ¿no? Como digo, cada vez se aprende algo nuevo, ¿no? Cada día aprendemos algo nuevo. Y bueno, Rigo ya sabe que este es su caso cuando quiera entrevistar a alguien, cuando quiera hacer un debate, pues aquí puede hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias, Richbel. Hoy vamos a tener un interesante programa sobre el tema del ateísmo que nuestro hermano Dante pues, nos va a aclarar. La estructura va a ser así, va a ser la siguiente. Dante va a hacer una pequeña exposición de una media hora, 35 minutos aproximadamente. Posteriormente va a haber un periodo de preguntas del público y nuestro hermano Dante pues ahí ya responderá. Entonces, para que tomen apuntes, estén atentos y que empiecen. Sí, como siempre los hermanos les pedimos que le den me gusta, compartan, si así nos ayudan a llegar a más personas. Igualmente para que se suscriban a los canales de Dante, o me imagino que ya están suscritos al del hermano Rigo, ¿sí? Porque hay que apoyar los canales católicos de formación, ¿no? Y bueno, sin más, dejamos a Dante para que exponga allí. Entonces nosotros nos retiramos y vamos a estar como espectadores aquí también. Bien, vamos con esto. He querido titular a esta conferencia ¿Por qué sí soy cristiano? Refutación al ateísmo de Bertrand Russell. Una característica, digamos, en la práctica de mi modo de pensamiento, de ejercicio de pensamiento, es que en gran parte es combativo, ¿no? Pienso mucho los temas en términos de las objeciones, de las respuestas a las objeciones, de los argumentos, los contraargumentos, etc. Entonces, se me pidió dar una charla en torno a la cuestión de la existencia de Dios y asimismo, pues, en contraste con el ateísmo. Y yo dije, bueno, qué mejor opción
que presentar los argumentos para la existencia de Dios, pero en contraste con un relevante pensador ateo, más o menos pues del mundo de la filosofía contemporánea, ¿no? Lo que sería siglo XX, Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo, matemático y escritor, un intelectual gigante del siglo XX, que ha realizado, pues, como ya se entiende, aportes a múltiples ramas del conocimiento, y creo que va a resultar interesante interactuar con su pensamiento y mostrar la fortaleza de la postura teísta, es decir, la visión filosófica que sostiene que Dios existe, frente a el ateísmo de Bertrand Russell o el antiteísmo de Bertrand Russell. Entonces, ¿por qué la conferencia tiene el nombre ¿Por qué sí soy cristiano? Esto es como darle la contra a una famosa conferencia, a su vez, que en su momento dio Bertrand Russell, y luego a partir de ahí se elaboró un libro con ese título, Why I'm Not a Christian, ¿por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell, ¿no? En particular, la edición que yo voy a usar es ¿Por qué no soy cristiano?, de la editorial Edasa, Barcelona, 1979, para tomar alguna de las palabras de este pensador ateo. Y bueno, he querido dividir la conferencia en 3 grandes secciones, en donde se va a ver el contraste entre teísmo y ateísmo. La primera es el argumento de la causa primera, la demostración de la existencia de Dios como causa primera, que esto conectaría con lo que se conoce como la segunda vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. La segunda sección de la conferencia abordará el argumento de la contingencia, en donde se llega a la conclusión de que Dios existe como ser subsistente o como ser necesario. Estos términos los vamos a clarificar a lo largo de la exposición. Y por su parte, la tercera sección verá el tema de la moral, es decir, cómo se enfrentan el ateísmo y el teísmo como posturas respecto de la fundamentación y entendimiento de los valores morales, o para ser más precisos, de la objetividad de los valores morales. Sin más preámbulos, vamos a esto. Primera sección, entonces. El argumento de la causa primera. Comenzaré presentando el argumento y luego la objeción principal que plantea Bertrand Russell sobre el mismo. Bien, existen diversas formulaciones del argumento de la causa primera, pero por supuesto, como tomista, mi formulación favorita es la de la segunda vía de Santo Tomás de Aquino, la cual encuentran en la Suma Teológica, la prima, cuestión 2, artículo 3. Ahí es donde Santo Tomás desarrolla las famosas 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. Quien esté interesado, en mi canal de YouTube hay una lista de reproducción llamada Tomismo, donde van a encontrar la filosofía tomista desarrollada a detalle e incluso videos enteros para ciertos argumentos tomistas. Vamos a presentar, pero que correspondería a la segunda vía. Y va así. Partimos del hecho de que en la naturaleza o en nuestra experiencia de lo que observamos, vemos que hay relaciones de causalidad eficiente, de causa-efecto. Luego, si se da un determinado efecto, es porque de forma antecedente a dicho efecto hay una causa. Ahora bien, esta causa tiene 2 opciones: ser una causa causada o una causa incausada. Por ejemplo, yo soy causa de la existencia de mis hijitos, ¿no? Yo tengo dos bebés, ¿no? Una niña y un niñito, y yo soy causa de su existencia, o uno de los elementos causales para la existencia de ellos. Pero yo soy una causa causada, porque a su vez mi existencia viene causada por la existencia de mis padres. Entonces, vuelvo al razonamiento. Observamos determinados efectos en el marco de relaciones de causalidad eficiente. Y si hay un efecto, tiene antecedente una causa. Ahora bien, esa causa puede ser causada o incausada. Si esa causa es causada, debe haber sido causado por otro. Porque en la causalidad eficiente nada se causa a sí mismo. Si es causada por otro, de ese otro debemos preguntarnos si es causado o incausado. Y si decimos que es causado, entonces esa causa tendrá otra causa antecedente. Y así podríamos seguir sucesivamente. Es decir, tenemos un efecto y detrás hay una causa 1.
pero detrás de esa causa 1 hay una causa 2. Y detrás de esa causa 2 hay una causa 3. Y así retrocederíamos ad infinitum. Pero si todas las causas fuesen causas causadas por otra cosa, nunca podríamos llegar a un efecto. ¿Por qué? Porque tendría que pasar un proceso infinito de transmisión de la causalidad eficiente para que recién se dé un efecto. Si hay una cadena infinita hacia atrás de una causa y otra causa antecedente y otra causa antecedente y otra causa antecedente, para llegar a un efecto, como digo, tendría que pasar una transmisión infinita de causalidad. Pero analicen, ¿qué significa un infinito que ya pasó? Un infinito que ya pasó es un infinito que terminó. Y lo que tiene término tiene fin. Entonces, un infinito que terminó sería un infinito finito. Pero decir un infinito finito es como decir un círculo cuadrado, es algo absurdo. En consecuencia, no podemos decir que hay una infinita serie de causas para generar los efectos que vemos en la realidad. En consecuencia, tenemos que sostener que la cadena de causalidad no es infinita. Y si no es infinita, significa que, por decirlo así, hacia atrás tiene un fin. Hay una causa que no tiene otra causa anterior y que sustenta la causalidad de las demás cosas. Una causa primera, un ser que es causa de lo demás, pero él mismo no es causado por nada antecedente. Una causa incausada que existe en virtud de sí misma, porque no puede ser causada por nada antecedente. Esta causa primera, esta causa incausada, que sustenta la causalidad de lo demás, pero ella misma no ha sido causada por algo distinto, es lo que conocemos con el nombre Dios. Por tanto, luego, Dios existe. Y así concluimos, pues, la primera demostración de la existencia de Dios utilizando el argumento cosmológico tomista. Vamos ahora a la confrontación con Bertrand Russell. Dice, Bertrand Russell en la página 10 de la citada obra: cuando era joven y debatía muy seriamente estas cuestiones en mi mente, había aceptado el argumento de la primera causa. Hasta el día en que, a los 18 años, leí la autobiografía de John Stuart Mill, y hay esta frase: mi padre me enseñó que la pregunta ¿quién me hizo? No puede responderse, ya que inmediatamente sugiere la pregunta ¿quién hizo a Dios? Esa sencilla frase me mostró, como todavía pienso, la falacia del argumento de la primera causa. Si todo tiene que tener alguna causa, entonces Dios debe tener una causa. Fin de cita. Entonces, la objeción que pone Bertrand Russell, expresada en términos sencillos, es si Dios es supuestamente la causa de todo, ¿qué es lo que causó a Dios? Si todo tiene una causa, Dios tendría que tener una causa y por lo tanto Dios no sería un incausado, y como Dios tiene que ser incausado, pero no podría ser incausado, se sigue que Dios sería contradictorio y no existe. En otras palabras, la pregunta ¿quién creó a Dios? Significaría que Dios ya no sería el fundamento último de la existencia, sino que requeriría de algo más y así sucesivamente, ¿no? Esa es la objeción que plantea Bertrand Russell. ¿Quién creó a Dios? La verdad es que es una objeción de muy bajo nivel intelectual. Sorprende realmente que un pensador de tal calibre intelectual como Bertrand Russell pueda poner una objeción de tan bajo nivel intelectual. Y esto no es meramente un calificativo mío. Si ustedes investigan, especialmente en habla inglesa, hay ateos que sostienen que la objeción ¿y quién creó a Dios? Es una mala objeción, que es una objeción que no procede. O sea, hasta ateos reconocen esto. Vamos a mostrar la falacia del pensamiento de Russell. En primera instancia hay una falacia de hombre de paja, porque dice, si todo tiene una causa, entonces Dios debería tener una causa. Pero si ustedes ven con cuidado el razonamiento que yo planteé para presentar la segunda vía tomista, la de la causa primera, en ningún momento yo dije la frase todo tiene una causa. Lo que dije es que observamos un orden de causas eficientes. Ese es el punto de partida. Simplemente se parte del hecho de que observamos efectos y observamos una estructura de causa eficiente en la realidad. Punto.
Nunca se utiliza la premisa de que todo tiene una causa. Si ustedes van y leen directamente la Suma Teológica, Santo Tomás en ningún momento dice todo tiene una causa. En consecuencia, el hecho de que Dios no tenga causa no viola el principio del razonamiento tomista, porque el razonamiento tomista no dice que todo tiene una causa. Se entiende precisamente que Dios sería incausado. Y como la definición de Dios es que Él es la causa incausada, la pregunta de Russell, ¿y quién creó a Dios?, es equivalente a preguntar, ¿y quién causó la causa incausada? Esa pregunta es absurda. Preguntar quién causó la causa incausada es preguntar algo así como, ¿y quién causó la circunferencia del cuadrado? Es que el cuadrado no es circular, o sea, no podemos hablar de la circunferencia del cuadrado. Una cosa es que puedas, no sé, trazar una circunferencia dentro de un cuadrado, etcétera. Pero el cuadrado en cuanto tal no es que tenga una circunferencia porque es un cuadrado. Entonces, por definición, no viene al caso preguntar ¿y cuál es la circunferencia del cuadrado? Del mismo modo, preguntar cuál es la causa de la causa incausada, o sea, cuál es la causa de la causa que no tiene causa, es un absurdo. De otro lado, si se plantea que Dios tiene una causa, en realidad a nivel metafísico, ese ser que sería la causa de Dios sería el verdadero Dios. Así que en última instancia no se puede escapar de la cuestión de que finalmente se requerirá de una causa primera. Así que es Bertrand Russell el que no está entendiendo lo más básico del razonamiento de la causa primera. Y no es que este razonamiento sea defectuoso. Vamos al siguiente argumento. Sección 2. El argumento de la contingencia. Se los presento brevemente. Esto correspondería a la tercera vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Partimos del hecho de que existen seres contingentes. Por supuesto, es posible que varios de ustedes no estén familiarizados con la palabra contingentes. Contingentes en metafísica se refiere a seres que podrían no ser, ¿ok? Seres que existen, sí, pero no tienen en sí mismos la plena razón de su existencia, sino que dependen de otros para existir. Por ejemplo, tú eres contingente, tú que estás escuchando esta conferencia eres contingente, porque, por ejemplo, si tus padres no se hubieran conocido, tú no existirías. Existes, pero existes como dependiendo de otros para existir. Si, por ejemplo, no se hubieran dado ciertas condiciones cosmológicas como para que haya agua, por ejemplo, en el planeta Tierra, tú no existirías. Entonces, ¿existes? Sí, pero existes como un ser contingente. Pues bien, dado que existen seres contingentes, y eso es obvio, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Si existe un ser contingente que depende de otro para existir, y ese otro del cual depende es contingente, ese otro dependerá de otro. Y si ese otro depende de otro para existir, también dependerá de otro. Quiero que lo vean como una recta numérica para poner una analogía mental. Ubíquense en el punto cero, ¿ya? El punto cero es la existencia de un ser contingente. Partimos de ahí. Pero ese ser contingente, como es contingente, depende de otro para existir. Entonces dependerá del ser menos uno. Vamos a ir en retroceso en la recta numérica, ¿ya? Depende del ser menos uno. Pero el ser menos uno, como también es contingente, dependerá para su existencia del ser menos dos. Y el ser menos 2, como también es contingente, dependerá de su existencia del ser menos 3. Y si decimos que todos los seres son contingentes, tendríamos que retroceder hacia el infinito en seres que dependen uno de otro y de otro y de otro, retrocediendo hacia el infinito. Pero si esto es así, para que exista un ser en el presente, por ejemplo, el ser cero que estamos conceptuando, tendría que haber una cadena infinita de transmisión del ser de menos infinito hasta cero, por seguir con la imagen mental de recta numérica, del menos infinito hasta el cero, para que recién se dé la existencia del ser que estamos observando. Pero pensemos, ¿es razonable pensar que el infinito, desde menos infinito hasta cero, ya transcurrió? Si llegamos hasta el cero es porque ese infinito ya transcurrió, pero un infinito que ya transcurrió es un infinito que terminó, un infinito finito, y es como decir un círculo cuadrado. Y en consecuencia, de forma análoga al razonamiento anterior, no puede ser, porque es un absurdo. Entonces se sigue que la cadena de antecedentes ontológicos, o sea, de seres previos, no puede ser infinita.
debe haber un ser que no sea contingente, que no dependa de otro para existir, que los demás dependan de ese ser para existir en el orden de la cadena de relación ontológica, pero que ese ser mismo no dependa de otro para existir. Ese ser que existe plenamente por sí mismo, que tiene en sí la justificación de su ser, que no depende de otro para existir, es lo que conocemos con el nombre Dios, el ser subsistente, que es lo contrario al contingente. El subsistente no depende de otro para existir, sino que existe plenamente por sí mismo. Y luego Dios existe, porque por un razonamiento lógico estricto estamos viendo que para justificar la existencia de seres contingentes, cuya existencia es evidente, requerimos necesariamente la existencia de un ser que no sea contingente, un ser subsistente, Dios mismo. Y por lo tanto, Dios existe. Bien, vamos a la objeción o algunas objeciones que plantea Bertrand Russell a este razonamiento. Miren, Bertrand Russell sostuvo un debate sobre la existencia de Dios muy famoso que fue transmitido por la BBC de Londres por televisión contra el sacerdote y filósofo Friedrich Copleston. Este debate se llevó a cabo en el año 1948. Y en ese contexto, uno de los argumentos que presenta Copleston es el argumento de la contingencia, que es mi argumento favorito, la tercera vía atomista. Y dentro de eso se da el siguiente intercambio. Bertrand Russell le dice a Copleston, cito la página 96 y 97 del libro ¿Por qué no soy cristiano? Dice Russell, la dificultad de este argumento está en que yo no admito la idea de un ser necesario y no admito que haya ningún significado particular en llamar contingentes a otros seres. Copleston le responde, puede decir que no existe tal ser, pero le va a ser difícil convencerme de que no entiende los términos que uso. Fin de cita. O sea, aquí Bertrand Russell quiere jugarle al asunto de la filosofía analítica o el neopositivismo lógico. Bertrand Russell quiere jugar como a que los términos contingente y necesario son términos vacíos y que él no los entiende. Pero vamos, es que en cierto modo se está haciendo el tonto y Copleston con mucha elegancia se lo dice. O sea, Copleston en el fondo, como digo, con mucha elegancia le está diciendo no se haga el tonto. O sea, le dice, yo puedo entender que usted no acepte la existencia de un ser necesario, tal vez, porque es ateo, Russell, ¿no? Pero no le acepto eso de que me diga que no entiende los términos que uso. Porque miren, que existen los seres es evidente. Llamamos ser a cualquier cosa que tiene realidad o existencia. Un vaso es un ser, yo soy un ser, mis lentes son un ser, etc. Hablamos de seres. Que existen los seres es evidente. Ahora bien, si existen los seres, podemos preguntarnos, ¿estos seres existen? Este ser, por ejemplo, un ser concreto, por ejemplo, el vaso. ¿Este ser existe dependiendo de otro para existir o existe por sí mismo sin depender de otro para existir? Si depende de otro para existir, le llamamos contingente. Si existe por sí mismo sin necesidad de otro para existir, le llamamos necesario o subsistente. Así que los términos tienen sentido. Uno puede discrepar si quiere de la conclusión del razonamiento, pero pretender patear el tablero como Russell y decir que no tienen sentido es, pues, problemático, ¿no? Ahora, hay que precisar en esto que Russell juega en gran parte, como pasa con muchos pensadores ateos, con el tema del agnosticismo, ¿no? O sea, Russell por un tiempo dice como que, bueno, yo no sé si Dios existe o no. Hay otros momentos en que, pues, afirma que los argumentos para la existencia de Dios no funcionan, pero en la práctica pensemos lo siguiente. Se opone al teísmo y al mismo tiempo, ¿un agnóstico cómo vive? ¿Un agnóstico vive como si Dios no existiera o como si Dios sí existe? Los agnósticos teóricos son ateos prácticos, a final de cuentas, ¿no? En todo caso, lo que tenemos en Russell es un opositor del teísmo. Dicho eso, vamos a otra objeción al argumento de la contingencia. Dice Russell, cito, puedo ilustrar lo que a mi parecer es una falacia suya. Todo hombre existente tiene una madre, y me parece que su argumento es que, por lo tanto, la raza humana tiene madre. Pero evidentemente la raza humana no tiene una madre. Esa es una esfera lógica diferente. Copleston le responde.
Bien, realmente no veo ninguna paridad. Si dijera, todo objeto tiene una causa fenoménica, por tanto, toda la serie tiene una causa fenoménica, habría una paridad. Habría una paridad, pero no digo eso. Digo, todo objeto tiene una causa fenoménica, pero la serie de causas fenomenales es una explicación insuficiente de la serie. Por tanto, la serie tiene no una causa fenoménica, sino una causa trascendente. Fin de las palabras de Copleston. Russell replica. Eso es un presupuesto, eso es presuponiendo siempre que no solo cada cosa particular del mundo, sino el mundo en total tiene que tener una causa. No veo la razón para esa suposición. Si usted me la da, la escucharé. Responde Copleston. Bien, ¿la serie de acontecimientos está causada o no está causada? Si lo está, tiene que haber evidentemente una causa fuera de la serie. Si no tiene causa, entonces es suficiente por sí misma. Y si lo es lo que yo llamo necesaria, pero no puede ser necesaria, ya que cada miembro es contingente. Y hemos convenido que el total no tiene realidad aparte de sus miembros, y por tanto no puede ser necesario. Por tanto, no puede carecer de causa, y tiene que tener causa. Cita de la página 100. Bien. Lo que he leído hasta aquí, esta parte tiene términos bastante técnicos. La discusión se da en el marco de la filosofía kantiana. Quienes hayan escuchado que supuestamente Immanuel Kant refutó el tomismo, las vías tomistas, son patrañas. Tengo una conferencia, la encuentran en mi canal de YouTube, donde refuto las críticas de Kant a las pruebas de la existencia de Dios, defendiendo una postura tomista. Pero volviendo a esto, cuando hablan de causa fenoménica y la serie de la cadena y la causa trascendente, están utilizando términos kantianos. Se los voy a poner sencillo, con una analogía. Miren, imagina que tú estás caminando por la calle y de repente ves un eslabón de una cadena colgando del aire. Lo ves suspendido en el aire. Y entonces dices, wow, ¿cómo es posible que haya un eslabón suspendido en el aire? Pero alzas un poco la vista y te das cuenta de que ese eslabón suspendido en el aire es agarrado por otro eslabón. Entonces, pero que ese eslabón está más arriba. Y tú dices, bueno, la explicación de que este eslabón primero esté suspendido en el aire es que hay un eslabón arriba que lo sostiene. ¿Pero qué sostiene ese segundo eslabón? Entonces ves que hay un tercer eslabón que está sosteniendo al segundo eslabón. Y un cuarto, y un quinto, y un sexto, y así. Te pregunto, ¿qué inferirías tú? ¿Qué te parece más razonable? Inferir que toda esa cadena de eslabones no tiene nada trascendente que la sostenga, por ejemplo, que en algún momento haya como un satélite que esté sosteniendo la cadena, o un avión, o un dron, o lo que sea. Es razonable pensar, ahí veamos dos opciones. Opción 1. Tú ves esos eslabones y ves que se pierde hasta las nubes, ¿ya? La cadena. No sabes qué hay más allá, no ves directamente lo que hay más allá, así como no ves directamente a Dios. No ves lo que hay más allá, pero ves la cadena que se sostiene hacia arriba. Tiene dos opciones. Suponer que la cadena por sí misma, sin algo trascendente que la sostenga, como digo, como un dron, un satélite o algún mecanismo aéreo que esté fijo, se sostiene por sí misma, opción 1, u opción 2, pensar que hay un algo trascendente que sostiene la cadena. Creo que es absolutamente evidente para todos nosotros que vamos. O sea, la opción 2 es la más razonable. Entonces, uno puede decir, cuando hablamos de causas fenoménicas en los términos kantianos, en esta analogía las causas fenoménicas sería que la causa de que hay un eslabón es que está sostenido por el otro eslabón. El eslabón 1 está sostenido por el eslabón 2 y el eslabón 2 por el eslabón 3 y el eslabón 3 por el 4. Esa es la serie de causas fenoménicas. Pero uno puede legítimamente preguntarse si toda la serie de causas fenoménicas, que en el debate de Russell versus Copleston sería el mundo o el universo o en la totalidad de la realidad material o sensible, ¿tiene causa o no? Esa pregunta es legítima. Así como uno puede preguntarse si toda esa cadena que ve está o no sostenida por algo. Y tienes dos opciones. Decir que no está sostenida por nada y que se sostiene a sí misma, lo cual es absurdo,
porque los eslabones no se sostienen por sí mismos al final, sino tienen algo fijo, sólido y trascendente, o suponer que hay una causa trascendente que los sostiene. En esta analogía, esa causa sería lo equivalente a Dios. Y luego, Dios existe. Así que hemos resuelto ese argumento. Vamos a la última sección de la conferencia. 3. El problema de los valores morales. En nuestro ejercicio filosófico, analítico, ¿no? Hemos hablado de la causa y la contingencia, ¿no? Nos puede parecer un poco abstracto. Vamos a algo que está más relacionado con nuestra experiencia cotidiana, los valores morales. Nosotros juzgamos en términos de valores morales las cosas. Y esto es inevitable. Hay cosas que decimos que verdaderamente u objetivamente estén bien y cosas que objetivamente están mal. Por ejemplo, hay quienes hoy en día en nombre del relativismo y la tolerancia dicen que el bien y el mal es perspectiva de cada uno, que cada uno tiene sus valores. Pero incluso ese tipo de gente termina cayendo en la práctica en una suerte de absolutismo moral o de pretender una objetividad moral. Porque ¿sabes qué? Los que predican que cada uno tiene su ética y hay que tolerar todo, hay algo que no toleran, la intolerancia. O sea, los que predican la tolerancia y que hay que aceptar todo tipo de propuestas éticas, ven como el mal absoluto a que alguien quiera poner una propuesta ética como la verdad objetiva. Lo ven como un intolerante y ven esa intolerancia como mala. Entonces, incluso los relativistas que pretenden que todos los valores son relativos, en la práctica terminan volviéndose unos absolutistas morales cuando se indignan contra aquellos que sí creemos en valores morales objetivos. Dicho eso, entonces, vamos a este intercambio. Pensemos, a la luz de nuestra experiencia humana y racional sobre los valores morales, sobre la distinción entre el bien y el mal, ¿resulta más razonable el teísmo o el ateísmo? Dilucidémoslo con este interesante intercambio del debate de Russell versus Copleston. Voy a citarlo. Esto está en la página 104 a 105 de la versión de ¿Por qué no soy cristiano? Que estoy citando, ¿no? Vamos a esto. Dice Russell. Verá, yo entiendo que hay cosas buenas y cosas malas. Yo amo las cosas que son buenas, que yo creo que son buenas, y odio las cosas que creo malas. No digo que las cosas buenas lo son porque participan de la divina bondad. Vamos a frenar ahí. Entonces Russell viene con su propuesta atea o agnóstica o agnóstico-atea a decir, mira, yo no necesito de Dios para la distinción entre el bien y el mal, yo simplemente distingo lo que es bueno de lo que es malo y ya está, no necesito nada más, ¿no? Copleston le replica, sí, pero ¿cuál es su justificación para distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿O cómo considera la distinción entre lo uno y lo otro? Russell responde, no necesito justificación alguna, como no la necesito cuando distingo entre el azul y el amarillo. ¿Cuál es mi justificación para distinguir entre azul y amarillo? Veo que son diferentes. Freno ahí la cita. Noten la respuesta de Russell. O sea, es un debate entre filósofos. Los filósofos deben dar razón de las cosas, justificación de las cosas. Copleston confronta a Russell diciéndole, dame una justificación de cómo distingues lo bueno de lo malo. Y Russell responde, no necesito dar justificación alguna. Y lo pone como un asunto tan básico u obvio como distinguir entre lo azul y lo amarillo. Sigamos viendo en qué va a parar esta discusión. Le replica Copleston. Convengo en que esa es una excelente justificación. Usted distingue el amarillo del azul porque los ve. Pero ¿cómo distingue lo bueno de lo malo? Ahí está Copleston con su ironía inglesa, ¿no? O sea, dice que es una excelente justificación, claro, pero para distinguir lo amarillo de lo azul, porque los ve. Pero le vuelve a plantear el tema, ¿y cómo hace para distinguir el bien del mal? O sea, no deja que Russell se quiera escapar del asunto con una analogía barata, ¿no? ¿Y qué responde Russell frente a la pregunta, ¿cómo distingue lo bueno de lo malo? Miren la respuesta de Russell. Dice Russell, por mis sentimientos. Copleston replica, ¿por sus sentimientos? Bien, eso era lo que preguntaba yo. ¿Usted cree que el bien y el mal tienen referencia simplemente con el sentimiento?
Responde Russell. Bien, ¿por qué un tipo de objeto parece amarillo y el otro azul? Puedo dar una respuesta a esto gracias a los físicos. Y en cuanto a que yo considere mala una cosa y otra buena, probablemente la respuesta es de la misma clase, pero no ha sido estudiada del mismo modo y no se la puedo dar. Freno la cita ahí. A lo que está apelando Russell en el fondo en esa respuesta es al fisicalismo, a que los seres humanos no somos más que estructuras físicas, que la única realidad que existe es la realidad material y las leyes físicas. Y por lo tanto, la razón por la cual llamamos a ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas simplemente es físico-química, biológica, evolutiva. En otras palabras, nuestros juicios morales serían un subproducto de interacciones físicas. O sea, Russell está diciendo que así como por mecanismos físicos los seres humanos distinguimos el color azul del amarillo, pues también por unos mecanismos físicos distinguimos el bien del mal. Punto. Vamos a ver qué le replica Copleston. Acá, Copleston dice, bien, tomemos el comportamiento del comandante Belsen. Se trata de un comandante nazi, ¿ok? Sigo citando. A usted le parece malo e indeseable, y a mí también. Para Adolfo Hitler, me figuro, sería algo bueno y deseable. Supongo que usted reconocerá que para Hitler era bueno y para usted era malo. Entonces, noten cómo Russell apelaba como a la física dentro de cada uno al final para explicar la distinción bien mal, y Copleston sabe cómo confrontarlo, porque le dice algo como, mire, en el fondo es como Hitler tendría sus propios sentimientos y sus reacciones físico-químicas que haría que vea buena la conducta de los comandantes nazis, y usted y yo pues tenemos otros condicionamientos que nos lleva a verlos como malos. Entonces la distinción entre el bien y el mal respecto de las atrocidades de los nazis serían simplemente una cuestión de física o química en el cerebro u organismo de cada uno, ¿no? Lo cual es absurdo. Frente a eso, Russell dice, no voy a ir tan lejos. Quiero decir que hay gente que comete errores en eso, como puede cometerlos en otras cosas. Si tiene ictericia, verá las cosas amarillas, aun cuando no lo sean. En eso comete un error. Copleston replica, sí, uno puede cometer errores, pero ¿se puede cometer un error cuando se trata simplemente de una cuestión referente a un sentimiento o una emoción? Seguramente Hitler sería el único juez posible en lo relativo a sus emociones. Lo acorraló. O sea, noten cómo Russell, este gigante intelectual, frente a la pregunta de la distinción entre el bien y el mal, dice, yo los distingo por mis sentimientos. Y al final de cuentas, Copleston lo confronta con el hecho de que alguien como Hitler, por sus sentimientos, también distinguiría entre el bien y el mal así, y por sus sentimientos le parecería que la conducta de los comandantes nazis sería moralmente buena. Entonces vemos que el ateísmo de Russell se quiebra, o sea, no da una visión razonable sobre la ética, no es capaz de dar una justificación real y coherente. Y en consecuencia estamos viendo un caso acumulativo de cómo sobre la causalidad, sobre la contingencia y sobre la moral, el ateísmo de Russell fracasa y el ateísmo en general se quiebra. El ateísmo es un fracaso intelectual. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Gracias, Dante. De verdad que, bueno, muy informativa, ¿no? Esta clase, porque yo había escuchado, obviamente, de ese debate entre Copleston y Russell, pero la forma como tú lo pones, pues se llega a entender mejor, ¿no? O sea, a veces hay que ver a alguien que domina esas partes para explicarlos de una mejor manera y está de verdad muy, muy claro, ¿no? Y de hecho estaba buscando ahorita y conseguí el debate en español. Y justamente lo que te ibas diciendo, yo lo iba leyendo para ir también como que sacando conclusiones allí. No sé, el hermano Rigo, ¿qué le pareció? No, me pareció genial, Dante. Y si quiere, pues para no perder tiempo, vamos con la primera pregunta. Y esta me la hace Karina Castillo. Y es la siguiente. Dante, ¿cómo sabemos que hay un Dios y no varios o muchos dioses? Buena pregunta. Vamos a refutar el politeísmo, la propuesta de que haya muchos dioses, ¿no? Porque cuando uno presenta los argumentos para la existencia de Dios, a veces te dicen, oye, pero eso
No demuestra que sea un solo Dios, podrían ser muchas causas primeras, podrían ser muchos seres subsistentes, ¿no? Como los dos primeros argumentos que he demostrado. La respuesta es que es metafísicamente irracional el politeísmo. Y explico por qué. Vamos a aplicar el método de reducción al absurdo. Este método consiste en suponer que la postura que queremos refutar es verdad, y a partir de suponer eso le vamos a sacar sus consecuencias lógicas para mostrar que es absurda. Y como se llega a una conclusión absurda, habrá que concluir que la postura del comienzo, que era la que queríamos refutar, es falsa. Entonces partamos de suponer que hay varios dioses, ya. Para simplificarlo, vamos a pensar nomás que haya dos dioses, ¿ya? Pero esto se va a aplicar con más claridad, pues, si lo extendemos a n dioses, ¿no? Un politeísmo, ya. Dos dioses. Dos dioses que son seres distintos. Estamos hablando de dioses distintos, entonces son seres distintos. Si son seres distintos, entonces vamos a llamarle Dios 1 y Dios 2. El Dios 1 tiene ciertas características que el Dios 2 no tiene. Y el Dios 2 tiene ciertas características que el Dios 1 no tiene. Por eso son distintos. Ahora bien, la definición de Dios es que es un ser que tiene plenitud ontológica. Dicho sencillo, es que tiene la plenitud perfecta de todas las cualidades del ser. O sea, a Dios en el orden del ser no le falta nada. Porque si a Dios le faltase alguna perfección en el orden del ser, no sería un ser pleno y no sería Dios por definición. Ahora bien, el Dios 1 no puede ser Dios entonces, porque no tiene la plenitud del ser en sentido absoluto. ¿Por qué? Porque le falta aquellas cosas que tiene el Dios 2 y que no tiene el Dios 1. Y el Dios 2 tampoco podría ser Dios, porque no tiene la plenitud del ser a nivel infinito, metafísico, porque habría ciertas cosas que tiene el Dios 1 y que no tiene el Dios 2. Entonces, tanto el Dios 1 como el Dios 2, al distinguirse por determinada característica metafísica, por ejemplo, ninguno de los dos va a poder tener la plenitud del ser, pero la definición misma de Dios, una característica esencial de Dios, es decir, para que Dios sea Dios, es que tenga la plenitud ontológica, la plenitud del ser, la plenitud de las perfecciones, que no le falte nada, que sea infinito en cuanto a su perfección. Pero el Dios 1 y el Dios 2 no pueden cumplir esa característica al ser dioses distintos y por lo tanto no pueden ser dioses, y por lo tanto se llega a que en el politeísmo los dioses no pueden ser dioses. Pero eso es una autocontradicción, en consecuencia el politeísmo es falso. Este dilema se resuelve si suponemos que hay un solo Dios. Y ya está. Ok, muchas gracias. Richfield, ¿tienes otras preguntas? Bueno, aquí en el chat hay varias preguntas un poco fuertes, o sea, a mi parecer para mí pues serían fuertes, ¿no? Pero yo sé que Dante sí conoce al respecto, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo ahorita una sobre la causa, ¿no? Sobre la causa primera, pero veo que hay otra por aquí también que es más personal, Dante, que dice, Dante, ¿por cuál visión de Dios te inclinas? ¿Molinismo o tomismo? Por mi parte me parece que ambas tienen lógica dependiendo de la situación. Mientras más estiras una, encoges la otra. Bien. Lo primero que hay que precisar es que Molina mismo pretendía ser tomista. O sea, el autor fundamental del molinismo, vamos, no es William Lane Craig o Alvin Plantinga, porque algunos se familiarizan con el molinismo más por ahí. O sea, el autor fundamental del molinismo es un sacerdote jesuita católico llamado Luis de Molina, que escribió un libro conocido como Concordia. Pero ese no es el título completo del libro. El título completo del libro de Molina es Concordia, del libre albedrío, la gracia, la predestinación. Es un título larguísimo, ¿ya? Y entre uno de los elementos entre los que hace la Concordia, dice, y la prima pars de la Suma Teológica o de Santo Tomás de Aquino, que se refiere a la primera sección de la Suma Teológica, donde Santo Tomás habla, por ejemplo, de la predestinación y de los atributos de Dios. Entonces, al menos el propio Molina no se clasificaría a sí mismo como no tomista, ¿no? Él pretendía estar en conciliación con Santo Tomás. Ahora bien, cuando uno lee a Molina, sí encuentra elementos que entran un poco en colisión con determinadas proposiciones del tomismo y de Santo Tomás mismo. Ojo, no es que yo estoy diciendo que Molina tenía razón y que era 100% conforme al tomismo, pero sí quiero apuntar al menos que el molinismo original pretendía ser fiel al tomismo, para que vean la fuerza que tiene el tomismo. O sea, no es que Molina sacó su libro y dijo, yo le gano a Santo Tomás de Aquino o yo me enfrento al tomismo. No, Molina publicó su libro
pretendiendo estar en línea con el tomismo, para que se vea la fuerza de esto. Dicho esto, en sí, tomistas y molinistas no suelen discrepar tanto sobre el ser de Dios en cuanto a sí mismo. De hecho, un católico puede adoptar una visión molinista o una visión tomista, y de hecho hay distintas formulaciones de la visión tomista también, no es que haya una única, por si acaso. Algunos pueden pensar que es los molinistas y los tomistas. En el tomismo mismo hay análisis amplios y flexibilidad sobre las cuestiones de la gracia, el libre albedrío, etc. Pero en cuanto al ser de Dios, que Dios sea uno, subsistente, pleno, perfectísimo, bueno, los atributos de Dios, de lo que es Dios, tomistas y molinistas coinciden porque eso es parte de fe católica. Y en lo que tienen diferencias es en la forma filosófica y teológica en que explican cómo se concilia el asunto de la predestinación, el libre albedrío, cómo opera la causalidad divina en la generación de seres particulares o en la cuestión de la salvación de las personas particulares, etcétera. Pero no es una discrepancia sobre el ser de Dios, o sea, no llega a ese punto tan fundamental, ¿no? Ahora bien, y con esto cierro, sí es cierto que determinadas proposiciones del tomismo, molinismo, van a enfatizar más fuerte ciertos atributos de Dios, pero al menos en lo que es tomistas católicos o molinistas católicos, deben mantener todas las proposiciones que la fe católica ha definido sobre el ser mismo de Dios, su simplicidad, su omnipotencia, su omnipresencia, etcétera. Y las discrepancias, como digo, van más en la explicación filosófica y teológica del asunto de la salvación, soteriológico, la gracia, la predestinación, pero ya entrar a eso iría más allá del objeto del debate teísmo-ateísmo y más bien requeriría una conferencia entera sobre la polémica de Ausilis y sus ramificaciones, ¿no? Claro, gracias, Dante. No sé, Rigo, ¿tienes otra pregunta? O... Sí, claro. ¿Qué pruebas científicas avalan la existencia de Dios? Bien, para hablar de la relación entre la ciencia y la existencia de Dios, yo prefiero hablar en cierto modo de evidencia, entendida en el siguiente sentido, tal como lo define el filósofo norteamericano William Lane Craig. Dice, evidencia es una pieza de información, llamémosle E, tal que la existencia de esa pieza de información aumenta la probabilidad de que una hipótesis H sea verdad. Repito, evidencia es una pieza de información, llamémosle E, tal que su existencia aumenta la probabilidad de que una hipótesis H sea verdad. Dicho eso, planteemos la hipótesis para fines, digamos, discursivos o académicos de la existencia de Dios. Ya, la hipótesis es que Dios existe. Ahora bien, si el universo hubiese existido siempre, eso es compatible con la existencia de Dios. Sí. O sea, el argumento cosmológico tomista puede ser compatible incluso con un escenario de un universo que no haya tenido principio ni fin temporal. Sin embargo, si el universo ha tenido un inicio absoluto, es mucho más claro, mucho más evidente la necesidad de que exista un ser creador. Entonces, si bien la existencia de Dios es compatible con un universo eterno, un inicio absoluto del universo es evidencia, por decirlo así, más fuerte o más clara para fines prácticos. ¿Ok? Nos lleva más fácilmente a la idea de creador. Y esto lo aceptaba o lo refería el mismo científico ateo Stephen Hawking. En su libro Historia del Tiempo, de 1988, Hawking decía que a varios no les gustó la teoría del Big Bang porque la idea de un punto inicial de creación sonaba como a la posibilidad de creación divina, ¿no? O sea, un punto inicial del universo sonaba como a creación divina. Ese era el problema. Entonces Hawking mismo y la comunidad científica, en gran parte influida por prejuicios antiteístas de esa época, hace unas décadas, eso ya ha cambiado felizmente, entendía que si el universo tenía un inicio absoluto, eso que terminaba inclinando la balanza como a favor de Dios. Y eso fue una de las motivaciones que llevaron, y todavía lleva, a que intenten modelos de universo artificiales, así como sea, que no requieran de un inicio absoluto, ¿no? Y esos modelos al final han fracasado o se han quedado como meras especulaciones. Pero esto implica que la evidencia que tenemos para el Big Bang, la singularidad espaciotemporal que establecieron Hawking y Penrose, Roger Penrose, que dice que el espacio y no solo la materia y la energía, sino el espacio y tiempo mismos tuvieron su origen con el Big Bang,
Eso es evidencia a favor de la existencia de Dios, en el sentido en que lo estoy diciendo, que esa pieza de información hace más probable la hipótesis para fines prácticos de que Dios exista. Aún más, en el año 2003, los científicos Arvin Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin formularon un teorema en un paper sobre la singularidad espacio-temporal, pero incluso en un escenario de universos inflacionarios y que vale incluso en escenarios multiversos. O sea, incluso si existiesen muchos universos paralelos, mientras se cumpla que la tasa promedio de inflación del universo, o sea, como de expansión, porque el universo se está expandiendo, de acuerdo a la evidencia que tenemos. Si la tasa promedio de expansión es mayor que 0, de todas maneras habrá un punto de origen absoluto en el pasado, incluso si hay multiversos. Esto significa que la evidencia a favor de que habría un inicio absoluto del universo en física es bastante fuerte. Y eso puede considerarse evidencia a favor de la existencia de Dios. No evidencia en el sentido de mostrar a Dios en una cajita. O sea, eso no está a nuestro alcance. Dios no está al alcance de telescopios o microscopios. Pero lo que sí tenemos es ciertas piezas de información que aumentan esa probabilidad. Asimismo, y con esto cierro, tenemos la evidencia que se ha acumulado desde 1970 aproximadamente sobre el llamado ajuste fino del universo. Se observa que las constantes del universo y ciertas condiciones cosmológicas están ajustadas de un modo tan exacto que basta que la movieras un poquito y ya no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. O sea, no estaríamos aquí en esta conferencia conversando sobre la existencia de Dios. No habría forma. Basta que lo muevas un poquito. Les pongo una analogía. Ustedes conocerán la experiencia de ir a ciertas duchas donde hay agua caliente y agua fría, y que si mueves la manija agua caliente un poco, te está sirviendo en el infierno, y si la bajas un poco, el agua sale helada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú encontrases unas marquitas en la pared, que cuando tú mueves las manijas exactamente donde están esas marquitas en la pared, el agua sale tibia y bien rica? Pero basta que te pases un poco hacia arriba o hacia abajo, sale extremadamente caliente o extremadamente fría. ¿Pensarías que al azar hubo un desgaste en la pared que llevó a que se hagan esas marquitas? No, sería una tontería. Lo más razonable es pensar que hubo alguien que pues enfrentaba ese problema y fue probando y llegó a un ajuste fino de en qué nivel hay que poner las dos manijas para que el agua salga bien. Entonces, eso que les pongo en esta analogía es lo que pasa con el universo. La velocidad de expansión inicial del Big Bang, la cantidad de protones y electrones, cuán fuerte es la fuerza nuclear fuerte respecto de la fuerza nuclear débil, cuán fuerte es la fuerza gravitacional respecto de la electromagnética, la cantidad de materia y antimateria, todo eso está finamente ajustado para que haya vida inteligente e interactiva como la nuestra. En consecuencia, toda esa evidencia de ajuste fino es una pieza de información que hace más probable que Dios exista. Así que podemos hablar de evidencia científica bajo ese sentido de la palabra evidencia. Muy bueno, la verdad que sí. Es que Dante busca una manera para que uno lo entienda, ¿no? Porque si uno se va a leer esas obras, de verdad que cuesta. Pero bueno, Dante que ha profundizado allí, obviamente muchos años, ¿no, Dante? O sea, bastantes años leyendo y releyendo, me imagino, ¿no? Porque no es leerlo una sola vez, sino... Sí, yo llevo tiempo en esto, o sea, claro. Y como bien dices, o sea, yo trato de explicarlo del modo más sencillo posible. Bueno, yo me desempeño como docente universitario, no es que enseñe estos temas, yo en mi área, que es la economía, pero, o sea, a mí me pagan por leer cosas muy difíciles y explicarlo sencillo. O sea, eso es lo que tiene que hacer un docente, especialmente a nivel universitario o incluso de posgrado, que me ha tocado enseñar en posgrado también, ¿no? Entonces, yo trato de explicar sencillo, pero las cosas que yo leo muchas veces son, pues, papers técnicos con ecuaciones y cosas raras en ocasiones, ¿no? Sí, es la parte pedagógica, ¿no? Que uno tiene que aplicar, ¿no? Sobre todo los docentes. Dante, no sé si tenemos tiempo para unas últimas preguntas, porque aquí está una, dice, estimado Dante, una consulta. 2 o 3 sí. podríamos. Ok, dice, estimado Dante, una consulta. ¿Cómo se puede refutar a los que asumen el principio de contradicción de Hegel? ¿En qué afecta a los argumentos teístas la lógica no aristotélica dialéctica? Bien. Aquí lo que hay que preguntarnos es, si apelamos a una lógica dialéctica que vaya a negar el principio de no contradicción, deberíamos preguntarnos si eso es un problema para el tomismo, los argumentos que estoy presentando, o si más bien es un problema para la filosofía hegeliana.
Es decir, si hay un tipo de filosofía que tiene que llegar a extremos, como plantear la contradicción, es decir, negar el principio no contradicción, eso debe contar como un argumento en contra de tal filosofía. Y dado que se menciona a Hegel, quisiera hacer referencia a algunas frases suyas. A ver, aquí por ejemplo, el 6. Dame un segundo. Dice Hegel, cito, el puro ser y la pura nada son la misma cosa. Eso lo dice George William Friedrich Hegel, Ciencia de la Lógica, 1812, libro 1, sección 1, capítulo 1. El puro ser y la pura nada son la misma cosa, ¿no? Vamos a ver qué más dice. Dice también, al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que, refiriéndose al puro ser y la pura nada, ¿ya? Dice lo siguiente. Al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes. Entonces, ¿dónde dice esto? Esto lo dice, acá tengo la referencia, George William Friedrich Hegel, Ciencia de la Lógica, 1812, libro 1, sección 1, capítulo 1. O sea, se los voy a poner sencillo, porque puede sonar muy técnico lo que he leído. Miren, les he leído 2 citas del mismo capítulo y se las voy a poner en paralelo para que vean las implicancias de lo que dice Hegel. En la primera cita, Hegel dice, el puro ser y la pura nada son la misma cosa. Te está diciendo que son la misma cosa. Ya. Y en la siguiente cita, que es del mismo capítulo, respecto al puro ser y la pura nada, dice que son absolutamente diferentes. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿son la misma cosa y son absolutamente diferentes? En consecuencia, el hecho de que la dialéctica hegeliana, con sus negaciones del principio de no contradicción, y les he mostrado cositas directas de Hegel, llega a este tipo de afirmaciones en un mismo capítulo, yo lo vería como un argumento para desdeñar tal tipo de filosofía. Entiendo, sí, que habrá cosas interesantes dentro del pensamiento de Hegel, y las hay. Cuando uno lee a Hegel en lo poco que a veces Hegel deja entenderse, hay cosas interesantes, por supuesto, como lo hay prácticamente en cualquier autor. Pero en el punto en que contrasta con el tomismo sobre estos asuntos de la no contradicción, por ejemplo, más bien el pensamiento de Hegel llega a absurdos. Así que yo diría que el pensamiento hegeliano no es un peligro para el tomismo, es un peligro para sí mismo. Contundentemente, de verdad que sí. Ahora ya sabemos cómo responder a los hegelianos, ¿no? Los que van a asumir esa filosofía. No sé, el hermano Rigo, ¿tiene otra pregunta? Sí. Okay. La de Helmut de Molay. Aquí uno que nos está escribiendo dice, Dante, los ateos usan el argumento del sufrimiento en el mundo como prueba de la inexistencia de Dios. ¿Qué podemos argumentar al respecto los que creemos y confiamos en Dios? Eso es lo que se conoce como el problema del mal en filosofía. Cómo se puede hacer compatible la existencia de un Dios perfectamente bueno, omnisciente y omnipotente con la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. No me va a alcanzar, es simplemente una respuesta en una dinámica de preguntas para cubrir eso. Voy a dar una respuesta breve, eso sí, pero yo les remitiría a videos en que he tratado eso. Tengo un video que se titula El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Es una conferencia como de 1 hora y media en que abundo sobre ese tema, que se conoce también como la paradoja de Epicuro, ya en la historia de la filosofía. Por otra parte, hay otro video tipo entrevista donde tengo un enfoque más existencial sobre el asunto que se titula ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Ahí doy una respuesta desde la razón, pero también desde la Biblia. Traigo reflexiones bíblicas ahí. Yo invitaría a que quien se enfrente a la cuestión del mal y del sufrimiento revise esos videos, porque esta cuestión no permite un tratamiento sencillo. Comenzaré diciendo que en gran parte la fuerza del argumento del sufrimiento en contra de la existencia de Dios tiene que ver no tanto con una fuerza racional del argumento mismo, sino con la fuerza emocional del sufrimiento. Vamos, eso nos sacude hasta los creyentes mismos. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún momento en su vida de haber pasado un sufrimiento muy fuerte? Y tal vez no decimos Dios no existe, pero aunque sea decimos ¿dónde está Dios? No.
E incluso si no lo formulamos con nuestra mente de forma explícita, en nuestro subconsciente o en nuestro corazón hay ese pensamiento fastidiando en ese tipo de momentos. No digo que siempre nos pase o que haya pasado a todo el mundo, pero digo que es una experiencia que hasta los creyentes pasan en ocasiones de mucho sufrimiento. Así que la fuerza principal del argumento del sufrimiento tiene que ver con la fuerza emocional más que la fuerza racional. Porque racionalmente el ateo tendría que demostrar que no puede haber razones por las cuales Dios pueda querer permitir el sufrimiento. Y uno dirá, bueno, pero si es un Dios perfectamente bueno, no puede permitir nada del sufrimiento. Mira, yo no seré una persona perfecta, pero procuro ser un buen padre. Y más allá de mis defectos personales, o sea, amo profundamente a mis hijos. Amo profundamente a mi hijita, amo profundamente a mi hijo. De verdad tengo un amor gigante por ellos, un amor total por ellos. Y mi punto no es que no sufran, ¿ah? Mi punto no es que no sufran. Hay ciertos sufrimientos que yo sé que ellos pueden pasar. Por supuesto que en principio como padre no quiero que sufran, pero al mismo tiempo como padre y procurando ser padre bueno, hay ciertos sufrimientos que uno puede permitir. Por ejemplo, si mi hija eventualmente, digamos, crece y tiene que sufrir estudiando muchísimo para un examen de admisión para entrar a una buena universidad y tiene que privarse ciertas cosas y tiene que estudiar hasta que a veces le duele la cabeza o algo así, pues yo entenderé que hay momentos en que pasar esos pesares es necesario. O por ejemplo, si uno de mis hijos tuviese alguna afección grave y haya que hacerles una operación y esa operación es dolorosa, pues yo tengo dos opciones, o dejarlos que se mueran con esa enfermedad o hacer la operación aunque sea dolorosa. Y muchas veces nosotros por causa del pecado, por nuestra dureza de corazón, requerimos que Dios permita ciertas operaciones dolorosas en nuestra vida. Al mismo tiempo, supongamos que a mi hijo le dé por ser, no sé, fisicoculturista y que quiere ese camino. Pues bien, si quiere ser fisicoculturista y eventualmente tener unos musculazos, o sea, va a tener que hacer unos ejercicios que van a ser dolorosos. Esa excelencia, para que él logre ese propósito, yo lo puedo apoyar como padre amoroso, que quiero lo mejor para él, y si es el camino que él quiere, lo apoyo, pero va a implicar dolor. Va a implicar dolor el sacar esos músculos, ciertos ejercicios van a implicar dolor. Como dicen en el gimnasio, no pain, no gain, si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, al mismo tiempo Dios puede permitir el sufrimiento o el dolor porque nos perfecciona moralmente. Y al mismo tiempo está el tema del castigo. Y yo sé que esto puede sonar duro y todo eso, pero la Biblia misma lo enseña, que Dios castiga. Y Dios castiga como Padre amoroso. Porque el mismo libro de los Hebreos nos dice que si verdaderamente somos hijos de Dios, Dios nos castiga para corregirnos. ¿Qué pasaría si yo, porque no tiene que tener ningún sufrimiento mis hijos, nunca les llamo la atención, por ejemplo, o nunca aplico ningún castigo? No me refiero aquí al maltrato físico en particular, hay muchas formas de castigo, le puedo privar de la televisión o distintas cosas, o llamar la atención con dureza, y le va a doler. Si yo llamo la atención con dureza a uno de mis hijos, le va a hacer sufrir. Pero yo puedo decir, que la pasen bien, que no sufran, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a descarriar, ¿no? Entonces, como vemos en nuestra propia experiencia humana, hay ciertos sufrimientos que podemos permitir por un bien mayor y que son necesarios dentro de ese contexto convenientes. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que con la analogía de padre-familia automáticamente puedo explicar todos los sufrimientos que se permiten en el mundo o todos los sufrimientos que suceden en el mundo. No, por eso también advertí que esta ronda de preguntas no va a bastar para tratar esta cuestión. Pero lo que sí quiero mostrarles es de modo inductivo al menos que no es inmediatamente obvio que porque Dios sea bueno, automáticamente no tiene que haber sufrimiento para nosotros. Hay la posibilidad, como muestra esta analogía, que es una analogía imperfecta, claro está, pero evidencia la posibilidad de que un ser bueno o con un buen propósito pueda permitir cierta medida de sufrimiento. No es automáticamente incompatible. Excelente. Bueno, a mí me quedó claro, no sé los hermanos. Sí, a mí No sé también. los hermanos Rigo. Sí, ¿verdad?
Y bueno, Dante, para no quitarte mucho más tiempo, de verdad te agradecemos por haber venido, haber compartido con nosotros. Pero aquí hay una pregunta que la iba a pasar por alto, pero yo dije, es bueno finalizar con esta, porque los podríamos remitir a tus libros, obviamente, pero quiero hacértela para que tú la expliques de una manera más sencilla, ¿no? Podemos remitirnos a tu libro, pero aquí de una forma más breve, ¿no? Dice, suponiendo que Dios existe, es solo uno y tiene intelecto, pregunto, ¿cómo se podría argumentar que es específicamente el Dios de los católicos cristianos? Ok. Yo al presente tengo publicado lo que se ha venido a conocer como la trilogía apologética, ¿no? Yo lo planteé así como ese grupo de libros y también hay varias personas que le llaman así, que son 3 niveles. El primer nivel es el de la existencia de Dios, simplemente establecer que Dios existe con argumentos filosóficos más o menos como los que se han conversado aquí. Pero si Dios existe, la pregunta es, ¿este Dios que existe y que hemos demostrado filosóficamente, se ha revelado a través de alguna religión? Y eso nos lleva al nivel 2, al nivel de la religión verdadera, que sería el cristianismo. Pero ahora bien, si el cristianismo es la religión verdadera, hay un montón de grupos que se proclaman el auténtico o pleno cristianismo. ¿Cuál de todos esos es? Y ahí lo que paso a decir en el nivel 3, el de la iglesia, es que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Entonces, el camino a la trilogía apologética, que se refleja en mis libros, están disponibles en Amazon para quien le interese, en físico y en virtual, es Dios existe, publicado en 2016, establece la existencia de Dios a nivel filosófico. ¿Cuál es la religión verdadera? Publicado en 2018, establece que el cristianismo es la religión verdadera, que Jesucristo es Dios encarnado, o sea, que ese Dios filosófico general que existe se ha encarnado históricamente en Jesucristo y ha venido y ha hablado. Y el tercer libro que he publicado, ¿cuál es la iglesia verdadera? Publicado en 2023, este año, trata de que Cristo estableció la iglesia católica. Entonces, si uno acumula toda esa argumentación de los 3 libros, tendría una prueba racional de que el Dios verdadero, entendido pues en la plenitud de cómo se ha revelado, es el Dios cristiano y que esa revelación cristiana se ha confiado como depósito de fe a la iglesia y específicamente la iglesia católica. Ahora, entrar a justificar cada uno de estos pasos, pues obviamente sería como dar todos los 3 libros, ¿no? Pero ya hemos establecido la existencia de Dios. Para justificar que Dios se encarnó en Jesucristo, mi argumento favorito es el llamado trilema Lewis. Se analiza históricamente a los evangelios como documentos históricos y se llega a que solo hay 3 posibilidades razonables para la identidad de Cristo, dado que él reclamó divinidad, afirmó ser Dios. Que sea un loco, que sea un mentiroso o que efectivamente sea Dios. En el libro muestro racionalmente a nivel histórico que la única opción razonable es que sea Dios. Y si es Dios encarnado, entonces sus palabras son vinculantes y verdad. Y por lo tanto, si los evangelios son históricamente fiables y el Nuevo Testamento es históricamente fiable, como muestro en el libro, se sigue que podemos utilizar los documentos neotestamentarios como palabra de Cristo o testimonio vinculado a Cristo para establecer doctrina. Y a partir de ahí, con base en las declaraciones históricas de Cristo, que podemos recoger a partir de las escrituras y argumentos subsidiarios, muestro que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Entonces, por esa vía secuencial se daría respuesta a la pregunta. Excelente, muy completo. Y ciertamente, ¿no? O sea, yo conozco a Dante desde hace tiempo y sí lo he seguido desde que sacó su primer libro de Dios existe, luego el de la religión verdadera y ahora el de la iglesia verdadera, que bueno, de verdad que ha sido un éxito también porque trae argumentos muy novedosos para algunos, ¿no? No son los típicos de siempre que uno consigue en internet, sino que es una investigación, estudio hecho por Dante, que ayuda a entender, ¿no? ¿Por qué la iglesia verdadera? ¿Por qué el catolicismo, más que todo? No sé, hermano Rigo. Dante, te robo una pregunta más, la que te hice detrás del video. ¿Qué te llevó del ateísmo al catolicismo? Del ateísmo al catolicismo me llevó Dios, ¿no? O sea, es un regalo para que vean cuán bueno es Dios, porque en los testimonios de historias de conversión como que suena un poco más impresionante, ¿no? Alguien que diga, pues mira, yo tenía una vida sexual desordenada y me drogaba y
y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la espiritualidad católica, el peor de los pecados no es drogarse o tener relaciones sexuales desordenadas o cosas así, que ciertamente son pecados, no estoy diciendo que no, o sea, son pecados y son pecados graves. Pero el pecado más grave, por consenso unánime de todos los maestros espirituales de la fe católica, es la soberbia. La soberbia es el pecado más grave de todos. Y yo estaba encerrado en un enfoque de ateísmo anticatólico. O sea, en gran parte era ateo por ser anticatólico. Más que ser anticatólico por ser ateo, era ateo por ser anticatólico. En tanto la Iglesia Católica, una de las proposiciones que afirmaba es que Dios existe, pues también me tenía que cargar esa proposición, ¿no? Tenía un odio muy fuerte a la Iglesia Católica. Y me embarqué cuando tenía más o menos 15 años en una investigación a fondo de temas de filosofía y teología para destruir la fe católica. Y en medio de esa investigación me encuentro con las obras de Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica, porque quería hacer una investigación rigurosa para refutar bien al catolicismo, no con caricaturas, no con distorsiones. Y eventualmente me termino convenciendo de que ahí está la verdad. Y encuentro la plenitud ahí. Y luego de mi convencimiento intelectual de que el catolicismo es verdad, de la mano de Santo Tomás de Aquino y también ciertos apologetas católicos como Martín Zavala, con la página de Católico Defiende tu Fe, y también pues todo el material de José Miguel Arraiz, pues más o menos todo eso me llevó a la fe católica. Y luego vino un proceso espiritual, porque ahí tenía un convencimiento intelectual, pero luego vino un proceso bastante solitario, de yo metido mucho en reflexión, en oración, en lectura bíblica, en meditación, etcétera, hasta llegar a la gracia de Dios. En ese proceso, o sea, Dios quiso regalarme como una gracia muy especial el 14 de febrero de 2007, de darme como una comprensión, no sé, simultánea, como una luz de que todas las cosas han de ser entendidas desde el amor, por el amor, en el amor. Y cuando tomé esa conciencia, experimenté un proceso de conversión, ¿no? No es algo que yo haya conseguido como uno puede, por ejemplo, conseguir un título universitario, sino es algo que he recibido como un regalo, ¿no? Y bueno, ahí ruego a Dios que me ayude a perseverar en ello hasta el último día. Sí, de verdad que esa es la mejor respuesta. Es decir, en primer lugar es Dios quien nos lleva, ¿no? Quien nos lleva a la verdad. No es tanto el estudio, el intelecto, sino Dios primeramente. O sea, es una gracia que Dios nos da. Y Dante, me surge una última pregunta, ¿no? Aprovechándote que te tenemos aquí. Es breve. Después de tu conversión, ¿sentiste que en algún momento podrías volver al ateísmo? ¿Podrías haber tenido algunas dudas? No sé si te pasó eso en algún momento y obviamente tuviste que reflexionar otra vez o estar en constante oración. Bueno, no sé cómo fue en tu caso. Bueno, yo he tenido la gran gracia de Dios pues hasta el presente, ¿no? Por la gracia de Dios espero mantenerme ahí. Nunca he estado en una situación de ser, digamos, intelectualmente movido respecto a mi postura. Uno pasa sus altos y bajos a nivel espiritual, pero en términos de que yo en mi mente me haya planteado, oye, tal vez el ateísmo es verdad, tal vez Dios de verdad no existe, tal vez el cristianismo es falso, tal vez la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. O sea, nunca me he planteado en serio tales posibilidades. Por supuesto que en mi ejercicio intelectual interactúo con todo grupo de argumentos ateos, anticristianos, escépticos, anticatólicos, etcétera. O sea, no es que esté cerrado en una burbuja, más bien interactúo mucho con eso. Pero doy las gracias a Dios de que a nivel intelectual mi fe no ha flaqueado. Pero sí he tenido momentos, claro está, de dificultad espiritual, ¿no? Por ejemplo, por ahí veo en el chat que se hace referencia a mi respuesta sobre el tema del sufrimiento. A ver, yo he dicho que es una respuesta parcial. Hay muchas otras dimensiones del problema del sufrimiento. Por eso los he remitido una entrevista de más de 1 hora y una conferencia de más de 1 hora y media. Y tampoco creo agotar todo allí. Pero, o sea, yo entiendo la cuestión del sufrimiento. O sea, sé que no es un asunto menor. Por ejemplo, y bueno, acá voy a hacer una confesión de algo que yo nunca he dicho. No, yo no suelo hablar mucho de mi vida espiritual personal, pero voy a contar algo. Hubo un momento en mi vida, un momento muy difícil,
fue antes de que yo tenga mi canal de YouTube, por si acaso. O sea, si alguien quiere buscar, asociar un video, una época de YouTube a lo que voy a contar, no, fue antes. Pero después de mi conversión. Mi conversión fue en el año 2007 y mi canal de YouTube inicia el 2012. Entonces, en un momento, entre ese lapso, sí pasé por unas situaciones muy difíciles. Bueno, en diversas ocasiones he pasado situaciones muy difíciles, pero hubo momentos en que llegué como una convicción de que Dios amaba a todo el mundo, menos a mí. Menos a mí. Expresado así, suena muy estúpido, ¿no? O sea, filosóficamente, ¿no? O sea, Dios ama a todos menos a Dante Urbina, ¿no? Sí suena muy tonto. Y obviamente no lo planteaba como un argumento racional. Yo sabía que intelectualmente sonaba tonto, pero es como que estaba en una situación espiritual de dificultad, de sufrimiento, en que me llegué a plantear eso durante un tiempo. O sea, ni siquiera fue que fue una idea pasajera de un día y ya, eso me duró como unos meses esa lucha. Así que cuando algunos ven que yo respondo los argumentos, digo, sí, los ateos, el problema es mal, o sea, yo lo hago porque intelectualmente creo que hay que decir las cosas con claridad y contundencia y la verdad es lo que es, pero eso no significa que yo sea ajeno a las angustias o sufrimientos que pueden pasar los seres humanos en estos caminos. Pero al mismo tiempo sé que es importante no dejar que nuestras angustias emocionales contaminen los argumentos racionales. Y en gran parte eso me ayudó a que nunca he tenido pues dudas de fe propiamente, ¿no? O sea, no dejo que mis situaciones personales contaminen alguna cuestión intelectual. Entonces, por más que yo pueda sufrir, etcétera, no por eso voy a decir que Dios no existe. O sea, lo que tengo que hacer es entender que mi entendimiento es limitado, no que Dios no exista. Y a final de cuentas, siempre me he terminado encontrando en mi vida que Dios saca algo mejor y que de muchas cosas que yo no entendía por qué Dios las permitió y cosas muy difíciles de entender. O sea, yo no doy muchos detalles sobre mi vida, pero sí, como varios, ¿no? He pasado episodios en donde uno encuentra muy difícil entender algo, por más que sea una persona de fe, y después he visto por qué Dios lo permite. Ojo, también hay cosas que Dios ha permitido en mi vida o que está permitiendo en estos momentos y que yo claramente no entiendo. Pero ya por esa experiencia anterior, que es un camino de fe, también tengo confianza en que aunque no entienda ahora, o aunque tal vez no entienda en toda mi vida, sé que hay una razón y pues Dios quiera la entienda en la otra. Wow. Bueno, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Dante, con esta clase, el testimonio, bueno, haciendo esa confesión que pues es algo que pocos sabían, ¿no? O nadie sabía, ¿no? Hasta hoy que la contaste y gracias por compartirla con nosotros. Y bueno, como somos cristianos, somos católicos, me gustaría pedirle al hermano Rigo que para despedirnos terminemos con una oración. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Dios, te quiero agradecer por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por permitir reunirnos aquí esta noche. Gracias por la sabiduría, la inteligencia que les has dado al hermano Dante, que nos ha llegado a iluminar esta noche con su conocimiento sobre este tema tan importante. Bendícenos a todos, cuídanos, protéjanos y líbranos de todo peligro y mal, hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Y bueno, gracias a la audiencia que estuvo allí siempre presente, ¿no? En el comentario fijado está el canal de Dante y el canal del hermano Rigo para que se suscriban allí si aún no lo están. Pues hay que apoyar todos los canales católicos y a Dante, pues ya sabe que esta es su casa, sé que cuando pueda, pues yo sé que está muy ocupado, pues aquí lo esperamos, ¿no? Para algún tema allí interesante. Y bueno, hermanos, les mando un abrazo hasta Perú y hasta Costa Rica. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto estar con ustedes.